Pensamiento del día, martes 15 de abril. Abrirse al amor. El hacerse uno, tarde o temprano, conquista. Y entonces también el otro se pone a amar. Quiere hacerse uno y prueba. Y trata de hacerlo con todos. Y también con nosotros. Sucede entonces que de ese modo somos dos los que tratan de hacerse uno, de amarse verdaderamente como lo desea Jesús. Y Él quiere que nos amemos hasta morir el uno por el otro. No que nos amemos esperando a morir mañana, pasado mañana o el año que viene. Quiere que vivamos muertos a nosotros mismos, porque estamos vivos al amor. Entonces, cuando dos almas se encuentran y se aman así, se da un hecho extraordinario, verdaderamente extraordinario. Así como cuando dos elementos se combinan, resulta un tercero que no es la suma de los dos elementos, sino que es otra cosa. De igual manera, cuando dos personas se aman así, es decir, teniendo como medida del amor el dar la vida, aflora un tercer elemento. Ya no son dos personas que se suman, una más la otra, ni es una mezcla de las dos. No es un grupo de dos o más personas. Es Jesús, algo fabuloso. Donde dos o más estén unidos en mi nombre, dice Jesús, yo estoy allí en medio de ellos. Dos o más que se aman de esta manera llevan al mundo, generan en el mundo una llama, el mismo Jesús. Chiara Lubich, El arte de amar, Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.